Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. En esta ocasión resolveremos un problema de termodinámica 2, el cual nos dice lo siguiente. Calcule la composición y la temperatura de burbuja para el sistema acetona 1, metanol 2 y agua 3 a la presión de 101.33 kilopascales y a la composición x1 igual a 0.30, x2 a 0.40 y x3 a 0.30. Considera ideal la fase vapor y las ecuaciones del modelo NRTL para los cálculos en la fase líquida. Bien, entonces para comenzar debemos identificar qué es lo que nos piden en este problema y eso es la composición y la temperatura de burbuja. Bien, tenemos un sistema ternario y ya sabemos los componentes. Entonces también tenemos datos de la composición de la fase líquida y la presión, ¿verdad? Entonces, los datos para este problema son los siguientes. Bien, aquí podemos observar que tenemos bastantes datos, ¿no? Tenemos las constantes de Antoine, que las vamos a necesitar, los datos del problema, que son la presión, el R, obviamente, que los vamos a necesitar en los cálculos, en unidades generalmente de caloría por mol grado Kelvin. Y tenemos la composición en la fase líquida, ¿no? X1, X2 y X3. Tenemos los datos de tablas que también van a ser requeridos, estos parámetros de interacción binaria y todas sus conjugaciones, ¿verdad? Tenemos B12, B21, B13, B31, B23 y B32. Bien, son todas las conjugaciones binarias que se puede hacer en un sistema ternario. Además de eso tenemos otros parámetros que son estos alfa, ¿okay? Que son parte de los cálculos en la fase líquida. Y debemos saber que tenemos otro dato, que son los alfa, pero en este caso, en vez de alfa 1,2 tenemos el alfa 2,1, pero este viene a ser igual al alfa 1,2, entonces el valor viene a ser el mismo. Igualmente para alfa 1,3, su valor de alfa 3,1 va a ser igual al valor de alfa 1,3. E igualmente para este. Bien, vamos a repasar para qué nos sirven estos datos. Las constantes de Antoine probablemente nos sirven para encontrar las presiones de saturación. Aunque no tenemos la temperatura, ya sabemos con anterioridad que debemos calcular una temperatura T sub 0, una temperatura estimada cualquiera, para poder realizar los cálculos iniciales de las presiones de saturación, ¿no? Los datos del problema y los datos de tablas, ¿no? Que son estos, que sirven también para el cálculo en la fase líquida. Bien, entonces continuando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Como nos piden la temperatura y la composición, vamos a ver qué tenemos que hacer para calcular esos dos parámetros que nos piden, ¿no? La composición. Pero ¿qué composición se alude aquí? Hace referencia a la composición en la fase de vapor, ¿no? Porque ya te dan la composición en la fase líquida. Además te dicen acá explícitamente la composición y temperatura de burbuja, ¿no? Entonces te piden el Y1, el Y2 y el Y3 y la temperatura del sistema. Entonces, para la composición debemos recordar esta ecuación que tenemos aquí a la derecha. Para el cálculo de Y tendríamos que despejar de esta ecuación, ¿verdad? Pero, ¿qué tenemos? Esta ecuación es la ecuación de Raoult, que me relaciona la parte líquida con la parte de vapor. Tenemos los XY, o sea, los X1, 2 y 3. No tenemos los gamma, que son los coeficientes de actividad 1, 2 y 3 para cada componente. Y las presiones de saturación de cada componente lo podemos hallar con las constantes de Antoine, pero nos falta la temperatura, ¿verdad? Entonces, ya tenemos una dependencia de la temperatura para calcular las presiones de saturación. Recordar para el cálculo de los gamma, los parámetros que se necesitan son los siguientes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la ecuación para calcular los gamma y, o sea, de cada componente, y son funciones de varios parámetros, ¿no? Que se están definiendo más abajo. Por ejemplo, tenemos el tau ji y ese tau ji viene a ser definido como BIJ, ¿no? O sea, el tau IJ viene a ser definido como BIJ sobre R, que es la constante universal de los gases ideales, multiplicado por la temperatura en grados Kelvin. Entonces aquí tenemos una dependencia de la temperatura, ¿no? Bien, si seguimos viendo qué más parámetros tenemos aquí, tenemos un GJI, ¿no? Un parámetro G. GIJ viene a estar definido como E menos alfa IJ por TIJ. Este, recordar, es el exponencial, ¿no? Entonces, este TIJ tenemos aquí su fórmula. Entonces, por el hecho de que
T y J dependa de la temperatura y G dependa de T y J, por ende G también depende de la temperatura. ¿Qué otros parámetros tenemos? Tenemos los X, ¿no? Que son las composiciones en la fase líquida. Eso sí lo tenemos, así es que no hay problema. Ya vimos que es G, que es X. ¿Qué otros parámetros tenemos? Nada más, ¿no? Términos de sumatoria que son bastante extensos para ponerlo directamente, ¿no? Entonces lo que se hace aquí es ciertas simplificaciones y cambios de variable. Por ejemplo, aparecen los términos M1, N1 y estos parámetros lambda, ¿no? Lambda 1,1, 1,2, 1,3 para el componente 1, ¿no? Igualmente para el componente 2, el logaritmo natural de gamma 2 es M2 entre N2 y tenemos parámetros lambda, igualmente para el componente 3. Entonces, y estos parámetros lambda te da la definición aquí mismo, ¿no? Sale de otra ecuación que depende de M, de N, de tau, de G y de X, ¿no? Tenemos X, pero sabemos que los demás parámetros dependen de la temperatura porque parten del tau y J que depende de la temperatura. Entonces, como todo depende de la temperatura, entonces este parámetro también lo hace. Y M y N ya sabemos que dependen de la temperatura porque dependen, aquí está su definición, de tau y G, que dependen ambos de la temperatura. Entonces, para calcular los gamma, tanto 1, 2 y 3, sabemos que los gamma van a estar en función de la temperatura del sistema. Entonces, volviendo aquí en esta ecuación de la ley de Raoult, tenemos que tener en cuenta la dependencia de la presión de saturación de cada uno de los componentes con la temperatura. Los gamma también dependen de la temperatura y la presión la tenemos, ¿no? Entonces vamos a tener que desarrollar ecuaciones o un sistema de ecuaciones las cuales van a depender de la temperatura, ¿ok? Y también vamos a tener que hallar estos y, ¿no? Despejando de aquí o resolviendo ese sistema de ecuaciones. Pero vamos por partes. Entonces, ¿qué es lo que debemos calcular primero? Los parámetros que están aquí, ¿no? Por ejemplo, el tau y J. Esos son los que se deben calcular primero. Bien, pero para empezar los cálculos nosotros sabemos que debemos hallar una temperatura inicial estimada, como siempre, ¿no? Entonces, para hacer ese cálculo vamos a primero hallar las temperaturas de saturación de cada uno de los componentes. Entonces tenemos T de saturación 1, que va a ser igual, despejando de la ecuación de Antoine, que es la que tenemos aquí, ¿ok? Y vemos que está en base al logaritmo natural, presión en kilopascales y temperatura en grados Celsius. Y estos parámetros que tenemos aquí son provenientes de este tipo de ecuación, ¿no? Ya sabemos que hay varias ecuaciones de Antoine. Entonces, despejando de ahí, tenemos que la temperatura de saturación 1 viene a ser igual a B1 dividido entre A1 menos logaritmo natural de la presión kilopascales, que la tenemos aquí definida, 101.33, y esto menos C1, ¿ok? Y esto va a ser igual a 56.058. Entonces, vamos a hacer lo mismo para el componente 2 y 3. Bien, entonces teniendo las temperaturas de saturación, yo puedo hacer un promedio ponderado, ¿no? Con las composiciones en la fase líquida, o sea, con los X. Y mi temperatura inicial T sub 0, que lo voy a llamar así, va a ser igual a la sumatoria de los XY por las temperaturas de saturación de los componentes Y, o sea, X1 multiplicado por T de saturación 1 más X2 por T de saturación del componente 2 más X3 por T de saturación del componente 3. Y eso va a ser igual a 72.637. Bien, pero recordemos, eso está en base a la ecuación de Antoine que hemos visto, ¿no? Y esa ecuación estaba en base a la temperatura en grados Celsius. Entonces eso está en grados Celsius. Pero yo no quiero la temperatura en grados Celsius, o no la quiero trabajar así. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que en estas ecuaciones, y de la que parte, ¿no? Que es esta primero, la del tau sub i j, este T tiene que estar en grados Kelvin. Entonces voy a definir una nueva temperatura T mayúscula sub 0, y va a ser T sub 0 más 273.15 para transformarlo en grados Kelvin. Y eso resulta 345.787 grados Kelvin.
Entonces, una vez teniendo ya la temperatura inicial estimada, la vamos a dejar ahí un momento, ¿no? Pero con esta temperatura podríamos hallar las presiones de saturación estimadas, ¿no? Pero las presiones de saturación las voy a poner en función de una temperatura T, porque sé que es una función de T. Entonces, las presiones de saturación del componente 1 va a ser igual a A1 menos B1 dividido entre C1 más T, pero en grados Celsius, ¿no? O sea, menos 273.15. ¿Ok? Como está en base a una temperatura que aún no he definido, entonces este va a ser una función de T. Igualmente para los componentes 2 y 3. Lo que seguiría en los cálculos viene a ser el T sub IJ, ¿verdad? Ya que tenemos los B y J, que son datos de tablas, y el R ya lo hemos definido, y la temperatura en grados Kelvin va a ser una temperatura que todavía no sabemos cuál es, ¿no? Que la vamos a hallar al final. Entonces, este T y J vamos a ponerlo como una función de la temperatura. Entonces, vamos a ponerlo tau, que vamos a ponerlo con letra griega, para no confundir con las temperaturas. Entonces, vamos a poner tau, por ejemplo, el primero que sería tau 12, va a ser B12 sobre R multiplicado por T. Y recordemos, ¿no?, que vamos a poner esto como una función de la temperatura. Bien, similarmente para su conjugación, que sería tau 2, 1. Entonces vamos a poner tau 2, 1 es igual a B2, 1 sobre RT. Igualmente para las otras conjugaciones 1, 3, 3, 1, 2, 3 y 3, 2. Bien, todo está en función de la temperatura y así lo vamos a dejar hasta el final, ¿no? Todo vamos a ponerlo en función de la temperatura. Entonces, una vez teniendo los tau, ¿qué podemos calcular? Los G y J, ¿no? Entonces, vamos a poner G12, vamos a empezar, ¿no? G12, ¿a qué va a ser igual? A la exponencial ¿de qué? De menos alfa y J, o sea, alfa y 2, multiplicado por tau 12. Bien, como este tau está en función de la temperatura, por ende el G también va a estar en función de la temperatura. Entonces vamos a poner G12 de T. Igualmente, tenemos que poner aquí el tau 12 en función de T para que lo lea correctamente. Bien, y entonces hacemos eso para la combinación 2,1, ¿verdad? Entonces, G de 2,1 viene a ser igual a la exponencial de alfa 2,1 por tau 2,1. ¿Ok? Esto de nuevo en función de T. Y así para las otras dos combinaciones, 1,3 y 2,3. Bien, una vez teniendo los G, ¿qué podemos calcular? Tenemos que calcular los N sub I. Entonces vamos a empezar con N1. Entonces N1, ¿a qué va a ser igual? A G11 por X1 más G22 por X2 más G33 por X3. Entonces sería G11. Aquí G11 no lo hemos colocado aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene a ser G11? Es un parámetro de interacción entre un mismo tipo de moléculas, ¿no? Y en esos casos, ese G resulta ser 1, ¿ok? Entonces, vamos a ponerlo así, G11, y luego vamos a definir cuánto vale cada variable G11, ¿ok? Entonces, vamos a poner G11 multiplicado por X1 más G21. Este sí está en función de T porque está aquí. Sería G21, que es una función de T, multiplicado por X2, sumado con G31, que también es una función de T, multiplicado por X3. Bien, como esto está en función de T, por ende este también tiene que estar en función de T. Bien, entonces aquí me resalta este G11 de color rojo. ¿Por qué? Porque no hemos definido, ¿no? No tiene un valor, entonces por eso me lo resalta. Luego vamos a acomodar esto. Sigamos. Entonces, similarmente para N2 de T, aquí sería
G12, ese sí es función de t. Sería G22, este no es función de t. ¿Por qué? Porque es 1, ¿verdad? Y este sería G32, que sí es una función de t por x3. Bien, lo mismo para el componente 3, sería n3. Y aquí G13, función de t por x1, G23, función de t por x2, y G33, que no es función de t, por x3. Bien, como vieron, me resaltó las variables que no he definido aún en el programa. Entonces vamos a hacer esto un poco más abajo y vamos a poner G11 igual a 1, G22 igual a 1, G33 igual a 1. Bien, y ya que estamos haciendo esto, lo mismo vamos a hacer para las interacciones 1, 1, 2, 2 y 3, 3, pero de los tau. Y en ese caso, ¿cuánto va a valer? Por ejemplo, el tau 1, 1, en este caso vale 0, al igual que el tau 2, 2 y el tau 3, 3. ¿Ok? Esos parámetros valen 0 cuando son interacciones de la misma molécula. Entonces, una vez ya teniendo definido eso, ahora vamos a calcular los m. ¿Ok? Vamos a poner este por aquí. Y ahora nos toca calcular los m. Ahora, m1 es una función de t. ¿Por qué? Porque depende de g y de tau, ¿no? Entonces tenemos que m1 va a ser igual a x1 por tau 1, 1 multiplicado por g11, ¿no? Esto lo estoy poniendo sin función de t. ¿Por qué? Porque no son funciones de t, sino son números, ¿no? En este caso tau 1, 1 vale 0 y g11 vale 1. Podría simplemente omitirlo porque ya que uno de los términos es 0, podría simplemente no ponerlo, pero por cuestión de orden y de estética lo estoy poniendo. Bien, entonces este es sumado con x2 multiplicado por tau 2, 1. Y eso sí es una función de t. Lo tenemos aquí. Bien, y esto multiplicado por G21 y también es una función de t. Esto sumado con x3 multiplicado por tau 31, función de t, no nos olvidemos, multiplicado por G31, que también es una función de t. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo para M2 y M3. Bien, entonces ya tenemos formulado nuestros 3m. Bien, vamos a ordenar un poco. Ya, ahora sí. Una vez teniendo estos m que son función de t también, ¿qué nos faltaría? Los lambda y j, ¿no? Entonces vamos a empezar con el lambda 1, 1, que va a ser una función de t. Y esto va a ser igual a x1, ¿no? Aquí está su fórmula. Sería x1 dividido entre n1, que esta es una función de t, y multiplicado por g11, que no es una función de t en este caso, recordando. ¿Qué más? Esto está multiplicado por t o tau 11, que no es una función de t, y restado con m1 entre n1. Bien, entonces una vez formulado esto, seguimos con los demás. Sería lambda 1, 2, x2, g12, y aquí sería n2, que es una función de t, tau 1, 2, que también es una función de t, m2 y n2, ¿verdad? Aquí 1, 2, no olvidar que el g en este caso también es una función de t. Bien, continuemos con lambda 1, 3. Entonces tenemos lambda 1, 3 va a ser igual a x3 por g13, que es una función de t, sobre n3, tau 13, que también es una función de t en este caso, m3 sobre n3. Bien, todos estos parámetros le corresponden a la primera ecuación que tiene el gamma 1, ¿no? Que es el coeficiente de actividad del componente 1, como podemos observar aquí. Entonces vamos a continuar para los componentes 2 y para el componente 3. ¿Ok? Bien,
aquí ya hemos rellenado todas las ecuaciones con sus respectivos valores de los parámetros, ¿no? Que son funciones de t. Una vez teniendo eso, ya podemos formular los gamma, ¿verdad? Entonces los gamma los vamos a despejar con un simple exponencial y vamos a tener gamma 1, que también es una función de t, va a ser igual a exponencial de m1, que es una función de t, entre n1, esto sumado con lambda 1, 1, que es una función de t, más lambda 1, 2, que también es una función de t, más lambda 1, 3. Bien, lo mismo para los componentes 2 y 3. Entonces acá sería gamma 2, que es una función de t, sería m2 entre n2, función de t. Aquí nos hemos comido una función, ¿no? Sería n1 de t, disculpen el error, y aquí sería lambda 2, 1, lambda 2, 2 y lambda 2, 3. Bien, ahora para el componente 3. Bien, ya tenemos los gamma formulados. Ahora, ¿para qué queríamos los gamma? Recordando de esta ecuación que tenemos aquí, que es la ecuación de Raoul, necesitábamos los gamma y las presiones de saturación para poder despejar las composiciones en la fase de vapor, que serían los Y sub I, ¿verdad? Las presiones de saturación ya lo habíamos hallado, que también son funciones de T. Entonces, si nosotros reemplazamos los valores que son X, Y, que sí los tenemos, ¿no? Que son fijos, los gamma I, que son funciones de temperatura, las presiones de saturación, que también son funciones de temperatura, y la presión que la tenemos, vamos a tener que resolver un sistema no lineal, ¿verdad? Porque nos encontramos frente a ecuaciones con exponenciales, con productos, y entonces vamos a tener, si formamos las tres ecuaciones para, por ejemplo, X1, gamma 1, presaturación 1, Y1 y P, y así para los componentes 2 y 3 tenemos tres ecuaciones, ¿no? ¿Cuántas incógnitas tendríamos? El gamma y las presiones de saturación son funciones de la temperatura, entonces ahí tendríamos una incógnita. Otra incógnita tendríamos con los Y, ¿no? Tanto Y1, Y2 y Y3 también son incógnitas, ¿no? Que no conocemos y queremos hallar. Entonces tendríamos 4 incógnitas, pero nosotros solo tenemos 3 ecuaciones por el momento, ¿no? Si desarrollamos las ecuaciones que les vengo mencionando, para el componente 1, 2 y 3. ¿Cuál sería la cuarta ecuación? Eso es lo que tendríamos que ver, ¿no? Entonces vamos a ir formulando las 3 ecuaciones que tenemos aquí. Entonces vamos a darle las estimaciones iniciales primero, antes de poder resolver aquí en este programa. Estimaciones iniciales. ¿De qué cosa? De las incógnitas que yo quiera hallar, ¿no? En este caso la temperatura yo la quiero hallar. Esta temperatura vamos a darle una estimación inicial de T sub 0, ¿no? El T sub 0 mayúscula. Recordar que esta temperatura que estamos poniendo y que queremos hallar está en grados Kelvin. Todas estas ecuaciones tienen la temperatura en grados Kelvin. Entonces el T mayúscula, recordando, era la temperatura T sub 0 pero en grados Kelvin, ¿no? Entonces esto aquí era igual a 345.787. ¿Qué otra cosa quiero hallar? Quiero hallar Y1. Entonces vamos a darle una estimación inicial, por ejemplo, de 0.33. A Y2 vamos a darle una estimación similar. Y entonces a Y3 le vamos a dar una estimación de 1 menos Y2 menos Y1, ¿verdad? Simplemente su valor normal. Bien, pero recordar que todas son estimaciones, no son los valores reales. Entonces vamos a colocar las ecuaciones que hemos dicho, ¿no? O sea, X1 multiplicado por gamma 1, que es una función de la temperatura, multiplicado por P de saturación 1, que también es una función de la temperatura, y eso es igual a Y1 multiplicado por la presión del sistema. Bien, entonces lo mismo para los componentes 2 y 3. Bien, entonces ya tenemos las 3 ecuaciones, ¿no? Aquí, después de las estimaciones iniciales, tenemos que redactar given para que el programa entienda que les estamos dando estas ecuaciones para que pueda desarrollar. Pero tenemos todavía 3 ecuaciones y 4 incógnitas.
La cuarta ecuación, ¿cuál vendría a ser? La cuarta ecuación simplemente es que y1 más y2 más y3 tiene que ser igual a 1, ¿verdad? Siempre debe dar la unidad, ya que son composiciones molares. Entonces, una vez ya teniendo las cuatro ecuaciones con las cuatro incógnitas, vamos a poner encontrar, que es find, las variables que yo quiero, ¿no? En este caso son la temperatura, y1, y2 y y3. Entonces, vamos a poner aquí una matriz para tenerlo ordenado. De caso una matriz o un vector de 4 que son las incógnitas por una columna, perdón. Entonces vamos a poner aquí en el mismo orden T, Y1, Y2 y Y3. Y vamos a poner igual. A ver, parece que ha habido un pequeño problema, ya que nos marca un error de color rojo, ¿no? Que es en Y3. Vamos a ver y vamos a revisar cuál ha sido el problema. Las ecuaciones están correctas, ¿no? Entonces de repente había un problema en el cálculo anterior. Y ha sido en las presiones de saturación. Como pueden observar, no se ha puesto el exponencial para despejar las presiones de saturación que estaban con logaritmo natural en la ecuación de Antoine. Entonces eso es lo que nos ha faltado. Vamos a poner eso. Vamos a poner exponencial de todo lo anterior. Bien. Lo mismo para el componente 2 y 3. Bien, una vez colocado estas presiones de saturación, ya me debe haber eliminado ese error. Y como se puede observar, ya no me marca ningún error de color rojo. Entonces lo que queda por hacer es simplemente poner T igual y ya me sale el resultado para la temperatura que queremos, ¿no? Que es la temperatura de burbuja. Igualmente para la composición de burbuja, entonces tenemos el Y1 y esto es igual a 0.532. Ya encontró el resultado de este software. Igual, el Y2 va a ser igual a 0.365 y el Y3 va a ser igual a 1.03. De manera de comprobación ustedes pueden sumar, ¿no? Entonces yo voy a hacer eso. Voy a sumar Y1 más Y2 más Y3. Debe ser igual a 1, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, cumple, ¿no? Debe ser igual a 1. Ustedes lo pueden revisar manualmente si quieren. Entonces, una vez realizada la comprobación y teniendo la temperatura de burbuja, podemos decir que el problema ha concluido, ya que simplemente nos pedían la temperatura y la composición de burbuja. Entonces, hasta acá llegaría el video. Gracias por su atención. Si les ha gustado, nos ayudarían dejándonos un me gusta y compartiendo este video. Si quieren ver más contenido como este, les invito a que se suscriban al canal, ya que en próximos videos estaremos subiendo más ejercicios con respecto a este tema y a este curso de termodinámica 2. Así que por mi parte sería todo, y conmigo será hasta la próxima.